Recuerdo el momento exacto en el que debería haber muerto. La bioforma tiránida me había atravesado el abdomen con una garra del ancho de un cuchillo de combate, y vi mis propios intestinos derramarse sobre el barro como cuerdas mojadas. El dolor estaba más allá del grito, más allá del pensamiento. Caí de espaldas en el fangal fúngico de Gulls Ridge, ese mundo muerte maldito donde nuestro regimiento llevaba varado 43 días, y supe con absoluta certeza que ese era mi final. El cielo encima tenía el color de un tejido infectado, hinchado por nubes de esporas que convertían cada respiración en una lotería de enfermedades. Mi escuadrón ya se había movido, avanzando hacia la zona de extracción de emergencia de 3 kilómetros al norte. Oía su tráfico de box desvaneciéndose, mezclándose con los chasquidos húmedos de los organismos de la colmena, que regresaban para terminar lo que habían empezado. Presioné mis manos contra la herida y sentí el calor de mi propia sangre mezclándose con el frío viscoso del suelo. La jungla alrededor palpitaba con crecimientos bioluminiscentes que latían al ritmo de mi corazón debilitado. Todo olía a fruta podrida y cobre. Pensé en mi hermana, allá en Calworth 4. Pensé en la luz del emperador, aunque no había rezado sinceramente en años. Sobre todo pensé en lo injusto que era morir boca abajo en inmundicia alienígena, después de haber sobrevivido 3 despliegues de combate y una acción de abordaje contra un kraken. Entonces llegaron las moscas, no las usuales nubes carroñeras de Gulls Ridge, sino algo distinto, mayor. Brillaban con una iridiscencia aceitosa, y su zumbido tenía un tono grave, casi musical, como un himno reproducido al revés. Se posaron sobre mi herida formando una alfombra viva, y yo estaba demasiado débil para apartarlas. Sentí sus diminutas patas en mis órganos expuestos. Noté el cosquilleo de sus probóscides explorando la carne desgarrada. Esperé la frenética alimentación, las larvas, la disolución. En cambio, sentí calor. Comenzó en los bordes de la herida, una sensación punzante, casi agradable. El dolor no desapareció, pero se transformó en algo soportable, casi reconfortante. Observé, delirante y al borde de la inconsciencia, cómo la carne desgarrada empezaba a recomponerse, no lentamente, como lo haría un estimulador coagulante de campaña, sino rápido, con un movimiento visible. La piel deslizándose sobre el músculo entrelazándose en nuevos patrones. Las moscas zumbaban más fuerte, su canto vibrando en mis huesos, y sentí mis intestinos siendo recolocados con suavidad por manos invisibles. En cuestión de minutos, estaba entero. Me quedé jadeando mirando mi abdomen, donde ahora una suave capa de tejido rosado reemplazaba una herida que debería haber sido mortal. Mi uniforme seguía empapado en sangre. La prueba del trauma era innegable, pero cuando pasé los dedos temblorosos por la zona, solo encontré piel nueva y sensible. Las moscas se dispersaron tan repentinamente como habían aparecido, perdiéndose en el dosel saturado de esporas. Rodé de lado y vomité, mi cuerpo rechazando la imposibilidad de lo que acababa de ocurrir. Cuando los espasmos cesaron, me obligué a ponerme en pie. Las piernas me temblaban, pero me sostuvieron. La vista se aclaró. Revisé mi láser, lo encontré atascado con barro, y pasé 5 minutos limpiándolo con manos temblorosas mientras mi mente luchaba por procesar el milagro. La box crujió. La voz del sargento Barrick, distorsionada por interferencias. Todas las unidades, punto de reunión Epsilon. Extracción en 6 horas, confirmen recepción. Marqué la runa de transmisión. Aquí van. Respondí. En ruta. Hubo una pausa más larga de lo necesario. Van. Te teníamos catalogado como baja irreversible. Miré mi uniforme ensangrentado, el lugar donde la muerte debería haberme reclamado. Herido pero móvil, sargento. Avanzando al punto de reunión. Otra pausa. Entendido. A paso doble, guardia. Los enjambres se están consolidando. Comencé a caminar, luego a trotar, luego a correr por aquel paisaje de pesadilla febril. La jungla de Gulls Ridge era un infierno de hongos fosforescentes, estructuras cristalinas que cantaban cuando el viento las atravesaba, y charcas cuya superficie reflejaba colores que no existían en ningún análisis del espectro estándar. El aire era espeso y dulce,
pegándose al fondo de mi garganta. Cada pocos cientos de metros encontraba cuerpos de guardias caídos, hinchados y cubiertos de hongos en forma de repisa, ojos vidriosos mirando la nada. No recé por ellos. No había tiempo, y más honestamente, ya no creía que esas oraciones fuesen escuchadas. Llegué al punto de reunión cuando la última luz desaparecía del cielo. 17 supervivientes de una compañía de 90 se apiñaban en posición defensiva alrededor del casco de un transbordador de suministros estrellado. Barrick me vio acercarme y su rostro lleno de cicatrices mostró auténtica sorpresa. Era un veterano de las campañas del Golfo de Damocles, un hombre que lo había visto todo y ya no creía en nada salvo en el peso de su sierra de cadena. «Van», dijo, agarrándome del hombro. Mientras me examinaba con ojos duros. «Met informó que recibiste un impacto de un enjambre Reaper. Dijo que estabas destripado». «Lo estaba», respondí, demasiado cansado para mentir. «Algo pasó. Sané». Los ojos de Barrick se entrecerraron. «Enséñame». Levanté la túnica destrozada y revelé la nueva capa de tejido cicatrizado. Los demás guardias se acercaron, rostros consumidos por semanas de guerra de desgaste. Hill, un joven de las ciudades Colmena de Morán, extendió la mano para tocar la cicatriz, pero retrocedió como si se hubiera quemado. El cabo Met, que me había visto caer, hizo el signo de la quila y murmuró algo sobre la providencia del emperador. Barrick observó la herida durante varios segundos antes de soltarme. «Sanitaria», llamó. Austin, la médica de campaña, se acercó con su maletín destrozado. Me examinó con profesionalidad fría. Escáner, palpación, análisis visual. «Frecuencia cardíaca elevada pero estable», informó. «Sin señales de hemorragia interna. El tejido cicatricial es reciente, tal vez de 1 hora, pero está completamente formado. Marcadores de infección presentes, aunque no críticos». Me miró directamente. «¿Qué usaste? No tenemos ningún regenerador en inventario». «Nada», respondí. «Simplemente ocurrió». Austin intercambió una mirada con Barrick. En esa mirada vi sospecha, curiosidad y algo más. Esperanza, tal vez, o desesperación. Estábamos atrapados en un mundo que deseaba nuestra muerte. Sin suministros, con la ventana de extracción cerrándose. Un hombre que podía sobrevivir a heridas letales era un recurso invaluable, incluso si no entendían el cómo. «Descansa», ordenó Barrick. «Partimos al amanecer». Me acomodé entre 2 cajas de equipo y traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el zumbido de las moscas. No las reales, sino un eco en mi mente, una memoria vibrante que parecía venir desde dentro de mis huesos. Tocaba la cicatriz una y otra vez, incapaz de aceptar completamente su existencia. Al amanecer, incluso el rosado fresco se había desvanecido, dejando solo una línea pálida indistinguible de mis otras cicatrices de guerra. La extracción llegó poco después. 3 valquirias volando bajo entre las nubes de esporas, motores rugiendo. Cargamos primero a los heridos, luego el equipo salvable, luego nosotros. Me senté junto a Helene, que me miraba de reojo con una expresión que no pude descifrar. Mientras ascendíamos, vi Gulch Ridge alejarse. Una herida planetaria de verdes, marrones y colores que no deberían existir. En algún lugar allá abajo, las moscas seguían cantando. En la nave de transporte hacia el área de reunión de la flota, me sometieron a 3 exámenes médicos distintos. La cirujana del barco, Belk, una mujer fuertemente aumentada, pasó 1 hora escaneando cada centímetro de mi cuerpo, mientras hacía preguntas con una voz plana y mecánica. No encontró nada normal más allá de un leve aumento de glóbulos blancos y trazas de compuestos orgánicos desconocidos en mi sangre. Explicó que probablemente eran contaminantes ambientales comunes entre los supervivientes de mundos muerte. «Tuviste suerte», dijo, sin sonar convencida de ello. «Lo que describes debería haber sido fatal en minutos. Que sanar así es inusual, pero no imposible. El cuerpo humano es capaz de resiliencias sorprendentes bajo estrés extremo, especialmente combinado con adrenalina y la gracia del emperador». Asentí. Era más fácil aceptar esa versión que cuestionarla. Durante 3 días me sentí normal.
Comí raciones, limpié mi equipo, participé en ejercicios con el escuadrón. Los demás guardias me trataban con una mezcla de respeto e incomodidad, como siempre ocurre con alguien que ha sobrevivido cuando no debía. Por las noches seguía oyendo a las moscas, pero me convencí de que eran alucinaciones auditivas por fatiga de combate. En el cuarto día, durante un ejercicio en las cubiertas inferiores, Helin descargó accidentalmente su láser. El disparo me atravesó el muslo a quemarropa, quemando tejido y cauterizando al mismo tiempo. Caí al suelo gritando, las manos sobre el agujero humeante. Helin balbuceaba disculpas, blanco como una sábana, y Met ya llamaba a un médico. Pero incluso mientras se agolpaban alrededor, sentí ese calor. No hubo moscas esta vez. No hubo manifestación externa, pero las sentí. Una presencia dentro de la carne, ocupada, deliberada. El dolor comenzó a desvanecerse, sustituido por esa misma comodidad inquietante. Miré mi muslo y vi cómo el tejido quemado empezaba a regenerarse, nuevas fibras musculares entrelazándose, la piel fluyendo como cera derramada sobre agua. En 2 minutos, la herida había desaparecido. El silencio cayó sobre los presentes. Helin dejó caer su rifle. Met hizo otra vez el aquila. Keller, creo que fue. Él empezó a reír con un hilo de histeria. Barrick empujó para abrirse paso. Vio mi pierna intacta, me vio a mí, y guardó silencio largo rato. «Llévenlo con la cirujana», ordenó finalmente. «Ahora». Los exámenes se volvieron más invasivos. Extrajeron sangre, tejido, fluido espinal. Me escanearon con máquinas que no reconocí, aparatos que zumbaban y chirriaban y hacían murmurar a los tecnosacerdotes en cánticos binarios. La actitud de Belk cambió de clínica a preocupada, luego a algo cercano al miedo. Consultó con un adepto del departamento de biología, un hombre cuyo rostro era más metal que carne, y juntos me sometieron a pruebas que me dejaron débil y con náuseas. «Hay un organismo extraño en tu sistema», explicó Belk al 5.º día de exámenes. «Microscópico, integrado a nivel celular. Parece ser simbiótico, mejorando tus procesos naturales de curación por un factor que no podemos medir con precisión. Se replica lentamente, extendiéndose por tus tejidos, sin activar respuesta inmune». «¿Qué es?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «Desconocido. Su estructura no coincide con ningún patógeno o parásito catalogado. Es posible que te hayas expuesto a un agente biológico Xenos en Gold's Ridge. También es posible una mutación espontánea sin precedentes». Hizo una pausa. «¿O es un regalo?». La palabra cayó entre nosotros como un peso. «¿De quién?», susurré. No respondió directamente. En su lugar selló la sala de examen y activó un campo de privacidad de los que se usan para hablar de herejía o traición. Hay fuerzas en la galaxia que ofrecen poder a cambio de lealtad. Entidades que existen más allá del velo de la realidad, en un reino cuyo nombre tenemos prohibido pronunciar. A veces, esas entidades marcan a ciertos individuos y les otorgan habilidades que parecen milagrosas, solo para corromperlos lentamente y convertirlos en instrumentos de destrucción. «No he jurado lealtad a nada», dije, alzando la voz. «No he buscado esto. Estaba muriendo, y algo me salvó. Si esto es corrupción, vino sin invitación. La corrupción rara vez pide permiso». Los mecatendones de la guardia Van Bell se enroscaban y desenroscaban con inquietud. «Estoy obligada a informar esto al comisariado de la nave. Ellos harán la evaluación final sobre tu estado». Un miedo frío y agudo se asentó en mi pecho. Había visto lo que ocurría con los sospechosos de contaminación. La ejecución sumaria era el desenlace más misericordioso. La interrogación por parte de la Inquisición era mucho peor. Quería protestar, defender mi inocencia, pero comprendía la lógica. En el Imperio, el individuo era prescindible. La seguridad exigía amputar cualquier extremidad potencialmente infectada, sin importar cuán útil pudiera ser. Pero antes de que Belk pudiera presentar su informe, la nave fue atacada. Habíamos entrado en los límites exteriores del sistema Corvus, una zona supuestamente segura. Entonces, surgieron los saqueadores del caos desde la disformidad.
3 fragatas con sus cascos cubiertos de escrituras blasfemas y sus escudos de vacío chisporroteando con energía antinatural. Cayeron sobre nuestro convoy de transporte como depredadores sobre una presa herida, y sus baterías de armas destrozaron nuestras escoltas con una eficiencia aterradora. Nuestra nave, el transporte Enduring Virtue, no era un buque de guerra. Teníamos armamento mínimo, tripulación reducida y casi 2000 personas en tránsito. Cuando los saqueadores iniciaron abordajes, lanzando cápsulas de asalto llenas de herejes y cosas retorcidas que alguna vez fueron humanas, estábamos lamentablemente desprevenidos. Me encontraba encerrado en la bahía médica cuando comenzaron a sonar las alarmas de brecha en el casco. Belk abrió el cuarto de examen, con el rostro tenso. ¿Quieres demostrar tu lealtad, guardia? Ármate. Repelimos a los invasores o morimos. Me entregó un rifle láser y un cinturón lleno de cargadores. Avanzamos juntos por los pasillos de la nave, uniéndonos a grupos dispersos de tripulación y soldados, organizando posiciones defensivas improvisadas. La lucha fue brutal y caótica. El enemigo venía en oleadas. Fanáticos que gritaban, cubiertos de cicatrices rituales, armados con armas toscas pero letales. Tomé posición detrás de una barricada de contenedores de carga y abrí fuego, cada disparo convertido en una plegaria a lo que fuera que pudiera estar escuchando. Una granada explotó a 3 metros de mí. La onda expansiva me levantó y me lanzó contra un mamparo con una fuerza capaz de romper huesos. Sentí mis costillas partirse, mi brazo izquierdo romperse como madera seca y algo ceder dentro de mi pecho. Caí al suelo, jadeando, ahogándome en mi propia sangre. A mi alrededor, la batalla continuaba con un estruendo ensordecedor, pero yo me desvanecía, la visión reducida a un túnel. Y entonces volvió la calidez. Esta vez era más fuerte, más insistente. Sentí mis costillas soldarse, sus bordes astillados encontrándose y fusionándose con una sensación similar al metal ardiendo en una fragua. Mi brazo se enderezó solo, los fragmentos óseos realineándose, los ligamentos recomponiéndose. La hemorragia interna se detuvo, luego retrocedió, y el órgano dañado se reparó con una velocidad imposible. En 30 segundos respiraba con normalidad. En 1 minuto, ya estaba de pie. El dolor había desaparecido, reemplazado por una sensación de integridad tan completa que resultaba casi eufórica. Recogí mi rifle y regresé a la lucha. Los guardias que estaban cerca me habían visto caer. Habían visto heridas que debían haberme matado. Ahora observaban cómo disparaba con manos firmes, sin rastro de trauma en el cuerpo. Tarnis, una mujer de mi escuadra, comenzó a decir algo, pero se quedó con la boca abierta. Otro soldado, cuyo nombre no sabía, hizo un gesto de protección supersticiosa y se alejó de mí. Resistimos la línea durante 6 horas. El enemigo seguía llegando, ola tras ola, hasta que los pasillos quedaron cubiertos de sangre y el aire impregnado del olor a carne quemada y prometium. Fui herido 4 veces más en esa interminable batalla. Un soporte que cayó y aplastó mi pie. Cada vez que caía, la sanación llegaba más rápido, más completa. Al final, ni siquiera fingía estar herido. Permanecí en el centro de la lucha, un punto fijo, alrededor del cual giraba el caos, y no caí. Finalmente, llegó la respuesta de nuestra flota. Cruceros de ataque del grupo de batalla naval, que entraron en el sistema y enfrentaron a los saqueadores, expulsándolos de vuelta a la disformidad con un poder de fuego abrumador. Las partidas de abordaje se retiraron o fueron aniquiladas. El silencio cayó sobre el Enduring Virtue, roto solo por los gemidos de los heridos y el siseo de los sellos de emergencia intentando contener las fugas de atmósfera. Caminé de regreso a la bahía médica a través de pasillos alfombrados de cadáveres. Mi uniforme estaba hecho jirones y empapado en sangre, pero mi cuerpo estaba intacto. Encontré a Belk en el centro de triaje, intentando salvar a un guardia cuyas piernas habían desaparecido bajo la rodilla. Al verme entrar, sus ojos aumentados se abrieron con sorpresa. «Deberías estar muerto», dijo sin rodeos. «Te vi recibir aquella explosión de granada. Vi cómo se te rompía el brazo». «Me sano», respondí demasiado agotado para mentir. «Ya lo sabes».
Terminó de colocar unas pinzas arteriales en su paciente y se puso de pie, con sus mecatendones agitados. A nuestro alrededor los demás médicos trabajaban entre susurros de dolor y órdenes. Belk me llevó a un compartimento lateral. «Muéstrame tu cuerpo», ordenó. Me quité la túnica destrozada. Mi torso debería haber sido una masa de hematomas, laceraciones y quemaduras medio curadas. En cambio, mi piel estaba lisa y sana, marcada solo por viejas cicatrices de despliegues anteriores. Belk tomó un escáner y lo pasó sobre mi pecho, mis brazos y mi abdomen. El aparato emitió un leve tono, y ella examinó la lectura con una expresión indescifrable. «El organismo se ha extendido», dijo en voz baja. «Está presente en todos tus sistemas orgánicos principales. Tu tasa de regeneración celular es aproximadamente 40 veces la de un humano normal. Esto no es solo curación acelerada, es una reestructuración biológica fundamental». «¿Puedes eliminarlo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No, está demasiado integrado. Intentar extraerlo te mataría. Suponiendo que aún puedas morir». Desactivó el escáner. «Guardia Van, debes entender en qué te estás convirtiendo. Esto no es una bendición del emperador. No es un milagro de fe. Es contaminación senos o corrupción de la disformidad. Y en cualquiera de los dos casos eres una amenaza para todos en esta nave». «He luchado por el imperio», dije, sintiendo la ira subir en mi interior. «He sangrado por él. No he hecho nada para evitar esta maldición. Si soy una amenaza no es por elección. La elección es irrelevante. La evaluación de amenaza es binaria». Su voz se suavizó un poco. «Lo siento, Van, de verdad. Pero no puedo ignorar lo que eres ahora. Presentaré mi informe al comisario. Lo que pase después está fuera de mi autoridad». Me dejó allí, solo en aquel pequeño compartimento, y me senté en el suelo metálico tratando de pensar. Podía huir. Podía intentar perderme en las cubiertas inferiores, esconderme entre los compartimentos de maquinaria y los gigantescos depósitos de carga. Pero ¿a dónde me llevaría eso? Estábamos en una nave en el vacío, a semanas de cualquier mundo habitable. No había escape, solo retraso. Podía entregarme, cooperar, esperar que mi historial de servicio me obtuviera una muerte rápida en lugar de un interrogatorio prolongado. O podía esperar y ver qué haría la curación a continuación. Elegí esperar. 3 horas después, la comisaria, una mujer severa llamada Lankova, me convocó a sus cámaras. Me presenté firme ante su escritorio, flanqueado por 2 soldados armados con escopetas. Lankova, impecable con su uniforme negro y su ojo aumático brillando en rojo, revisaba el informe de Belk en una tablilla de datos. «Guardia Yorick Van», dijo, con voz cargada de autoridad absoluta. «Estás acusado de albergar contaminación senos o disforme en violación de la doctrina imperial. La evidencia sugiere que has sido alterado de manera fundamental por la exposición a un agente biológico hostil. ¿Disputas estos hechos?» «No, comisaria», respondí. «No los disputo, pero no busqué esta alteración. Me fue impuesta sin mi consentimiento mientras servía al emperador». «La intención es irrelevante en asuntos de pureza». Dejó la tablilla a un lado. «Sin embargo, tus recientes acciones durante el abordaje han sido registradas. Defendiste esta nave con coraje y eficacia excepcionales. Varios testigos afirman que mantuviste puntos críticos contra enemigos abrumadores. Esto complica la situación». Esperé en silencio. «Soy autorizada a ejecutarte de inmediato bajo sospecha de corrupción», continuó. «Esta es la recomendación según el protocolo imperial, pero también estoy autorizada a ejercer discreción si el valor estratégico supera el riesgo inmediato. Tu capacidad regenerativa te convierte en un activo militar significativo, siempre que puedas ser controlado y monitoreado». Una esperanza tenue y frágil se encendió en mi pecho. «Quedas bajo observación permanente», declaró Lankova. «Llevarás un collar de rastreo en todo momento. Te someterás a exámenes médicos diarios. Estarás confinado a tus aposentos cuando no estés en servicio activo. Cualquier signo de degradación mental, comportamiento anómalo o corrupción espiritual resultará en tu ejecución inmediata. Estas condiciones no son negociables. ¿Las aceptas?» «Sí, comisaria». «Entonces estás despedido. Dirígete a la armería para la colocación del collar». Salí de sus cámaras con un grueso aro metálico alrededor del cuello. Su interior estaba lleno de dispositivos de monitoreo y sospechaba que también incluía una pequeña carga explosiva. Era incómodo y humillante, pero mejor que recibir un disparo de Volter en la frente. Regresé a mis aposentos asignados, una cabina pequeña compartida con otros 3 guardias, y encontré mi litera vacía, sin mis pertenencias.
Mis compañeros las habían movido a un casillero y habían reorganizado la habitación para dejar el máximo espacio posible entre su zona y la mía. Nadie me habló directamente, aunque los veía observarme cuando creían que no me daba cuenta. Esa noche soñé con el jardín. El jardín era hermoso, de una manera que desafiaba la estética convencional. Inmenso y exuberante, lleno de plantas que crecían en configuraciones imposibles, con hojas de tamaño de bloques habitacionales y flores que exhalaban nubes de esporas dulces. El suelo era blando y fértil, hecho de capas de rico compost y descomposición que alimentaban ciclos interminables de crecimiento. Todo estaba en movimiento, creciendo, muriendo y renaciendo, en un churn perpetuo de vida que resultaba casi pacífico. Caminaba por el jardín sobre senderos de musgo compactado, criaturas diminutas, que no eran ni insectos ni animales, pero algo entre ambos, recorrían la maleza, sus cuerpos brillantes de mucosidad. A lo lejos, veía figuras colosales cuidando las plantas, seres tan inmensos que mi mente no podía abarcar su forma completa. Se movían con paciencia absoluta, podando aquí, sembrando allá, su labor una meditación sobre la belleza de la entropía. En aquel lugar me sentía bienvenido. Más que eso, me sentía apreciado, como si cada planta, cada criatura y cada fruto en descomposición fuese una expresión de afecto dirigida específicamente a mí. El aire era cálido y denso, perfecto para respirar. Cuando inhalé profundamente, saboreé dulzura y podredumbre en la misma medida. Quería recostarme sobre la tierra blanda y dejar que el jardín creciera por encima de mí. Quería convertirme en parte del ciclo interminable. Quería rendirme a la suave disolución del yo. Entonces desperté jadeando, con el cuerpo empapado en sudor frío. Los sueños regresaron cada noche después de eso, cada uno más vívido que el anterior. A veces caminaba por el jardín. A veces trabajaba junto a aquellas figuras gigantescas, aprendiendo a cultivar cepas de hongos que cantaban cuando esparcían sus esporas. A veces simplemente me sentaba bajo un gran árbol cuya corteza lloraba savia ámbar, escuchando una voz que hablaba en el susurro de sus hojas, explicándome con paciencia la belleza de la descomposición y la perfección de los ciclos naturales. Intenté resistirme a los sueños, me obligaba a permanecer despierto, bebiendo recaf y caminando en círculos por mis aposentos hasta que la extenuación me vencía. Pero el sueño siempre llegaba, y con él, el jardín. Empecé a notar cambios también en mi vida despierta. La comida sabía diferente, más intensa, pero de algún modo menos importante. Me descubrí, atraído por los sistemas de reciclaje de desechos de la nave, fascinado por los procesos que descomponían materia orgánica para reutilizarla. El hedor que molestaba a los demás tripulantes a mí me resultaba casi agradable, terroso, real. Mi curación seguía acelerándose. Durante un ejercicio rutinario, me corté deliberadamente la palma con un cuchillo de combate para probar la velocidad de regeneración. La herida se cerró en menos de 10 segundos. La piel nueva se formó tan rápido que pude verla aparecer en tiempo real. Informé de esto a Belk durante mi examen diario, y ella aumentó la frecuencia de las extracciones de sangre y los análisis de tejido. Los resultados, dijo, eran cada vez más anómalos. Los organismos extraños en mi sistema ya no solo aceleraban mi curación, estaban reestructurando mi arquitectura celular en formas que no podía mapear del todo. Tu cuerpo se está convirtiendo en algo distinto a lo humano, me dijo con la voz desprovista de emoción. El genoma base aún está presente, pero está siendo sobrescrito, optimizado según principios que no reconozco. Si esto continúa, dejarás de calificar como Homo sapiens en cuestión de meses. ¿Puedes detenerlo? Pregunté aún sabiendo la respuesta. No. El proceso parece autosostenido y en aceleración. Cada intento de inhibir a los organismos resulta en que se adapten y lo superen en cuestión de horas. Hizo una pausa. He recomendado a la comisaria Lankova que seas ejecutado antes de que la transformación avance más. El miedo y la ira se arremolinaron en mi pecho. Sigo siendo leal, sigo siendo yo. No he hecho nada para merecer la ejecución. La lealtad se mide tanto por la pureza como por la acción, replicó Belk. Y tú ya no eres puro.
Pero Lancova no autorizó mi ejecución. Aún no. El convoy de transporte había sido redirigido a una zona de guerra en el sector Chelsion, una campaña interminable contra una incursión orca que había consumido 3 sistemas. El Imperio necesitaba cada soldado disponible, incluso aquellos de origen cuestionable. Fui asignado a una legión penal, una colección de los contaminados, los criminales y los prescindibles. Se me dijo que podía ganarme la redención mediante el servicio. El combate en Calcidan Prime fue implacable. Desplegamos en ruinas urbanas donde cada edificio era una fortaleza y cada calle un campo de muerte. Los orcos llegaban en interminables mareas verdes, aullando y riendo, con armas burdas pero sorprendentemente efectivas a corta distancia. Luché junto a hombres y mujeres condenados por cobardía, deserción, herejía y crímenes que ni siquiera podía imaginar. Nos asignaban lo peor: misiones suicidas, ataques desesperados, esperanzas fallidas que ningún regimiento regular habría aceptado. Y yo no morí. Me dispararon, me apuñalaron, me quemaron, me aplastaron y me despedazaron más veces de las que podía contar. Cada herida sanaba en minutos, a veces en segundos. Me convertí en la punta de lanza de la unidad, el que podía lanzarse a situaciones imposibles, porque simplemente regeneraba cualquier daño que sufriera. Los demás legionarios comenzaron a mirarme con una mezcla de temor y reverencia. Algunos me llamaban bendecido, otros abominación. Yo me llamaba arma, porque era lo único que me quedaba. Pero la curación estaba cambiando. Tras un combate particularmente brutal, en el que un Orkonov me partió el torso con una garra de energía, noté que el tejido regenerado era ligeramente distinto, más duro, más resistente, con un tenue matiz verdoso que desapareció en una hora. Mis músculos eran más tensos, mis huesos más gruesos. Podía sentir los cambios constantemente, una sensación de fondo de crecimiento y reestructuración que nunca se detenía. Y estaba creciendo. Al principio era sutil, el uniforme apretado en los hombros, las botas ajustadas, pero en 2 semanas había ganado casi 15 kilos de masa, todo músculo y hueso. Belk, que había acompañado a la Legión Penal para continuar su estudio, me midió y confirmó lo que ya sabía. Mi cuerpo no solo estaba sanando, estaba evolucionando. Los organismos te están optimizando para sobrevivir, explicó, con voz clínica pese al horror de sus palabras. Usan el patrón de tus heridas para guiar el desarrollo. Cada daño les enseña cómo hacerte más resistente a ese tipo de trauma. Te estás convirtiendo, en esencia, en un regenerador perfecto. ¿Qué pasará cuando la optimización termine?, pregunté. No respondió. Las moscas regresaron en la 3ª semana. Estaba solo en una capilla bombardeada, buscando refugio temporal durante un bombardeo de artillería, cuando escuché el zumbido familiar. Surgieron de grietas en los muros, de debajo de los bancos destrozados, de las sombras mismas. Cientos, quizá miles, sus cuerpos iridiscentes atrapando la escasa luz que se filtraba por el techo derruido. Se posaron sobre mí en un manto viviente, cubriendo mis brazos, mi pecho, mi rostro. Debería haber sentido terror. En cambio, sentí consuelo. No mordían ni picaban, simplemente reposaban sobre mí, su calor colectivo reconfortante, su zumbido una nana que parecía resonar con algo profundo en mi carne cambiante. Cerré los ojos y las dejé estar. En ese instante de quietud, escuché la voz con claridad, por primera vez. No hablaba con palabras, sino con sensaciones, emociones, conceptos que eludían el lenguaje. Transmitía afecto, orgullo, estímulo. Me dijo que lo estaba haciendo bien, que me estaba convirtiendo en algo hermoso, que no temiera los cambios, sino que los abrazara como dones generosamente otorgados. Prometió que nunca volvería a sufrir, que nunca sentiría dolor real, que nunca conocería la frialdad final de la muerte. Sería eterno a mi manera, un testamento a la gloria de la renovación infinita. Intenté rechazar la voz, cerrarme a ella, pero ya estaba dentro de mí, tejida en la fibra misma de mis células. Los organismos no solo me sanaban, me estaban rehaciendo a imagen de algo vasto, paciente y completamente inhumano.
Estaba siendo colonizado desde dentro, transformado en un recipiente para una voluntad que no era la mía. Cuando el bombardeo terminó y salí de la capilla, las moscas se dispersaron, pero aún las sentía. Una presencia fantasma en mi sangre, en mi médula, en los espacios entre mis pensamientos. Esa noche intenté suicidarme. Encontré una carga de fusión en el arsenal, la ajusté al máximo y la presioné contra mi pecho. El arma se activó con un alarido de aire sobrecalentado y sentí como todo mi torso se vaporizaba en un instante de agonía insoportable. La explosión debería haberme reducido a cenizas. En cambio, me desplomé como un esqueleto carbonizado, cada órgano destruido, cada músculo consumido. Y entonces empecé a regenerar. La carne creció sobre los huesos con una velocidad horripilante. Los órganos reaparecieron de la nada, brotando como frutos del entramado de mis costillas. La piel cubrió la carne en láminas suaves, sin cicatrices. En 5 minutos estaba entero otra vez. Desnudo sobre el suelo chamuscado del arsenal, gritando en silencio porque mis pulmones aún no se habían formado del todo. En 10 minutos estaba sentado, jadeando, mi cuerpo completamente restaurado. Me miré. Era más grande que antes. La regeneración había añadido masa, ensanchando mi torso y mis hombros. Mi piel tenía un brillo tenue, como cubierta por una fina capa de mucosidad. Mi corazón latía con fuerza. Pero también había otro pulso, más profundo, fuera de sincronía. Me acerqué a un espejo. Mi rostro aún era el mío, pero alterado. Rasgos más suaves, redondeados, ojos más grandes y ligeramente más separados. Parecía más saludable que nunca, lleno de una vitalidad que era profundamente incorrecta. La voz susurró su aprobación. Conté el intento de suicidio a Belk la mañana siguiente. Ella me examinó con su desapego habitual, tomando muestras, escaneando, documentando cada cambio. Cuando terminó, se sentó pesadamente en un taburete y me observó con algo parecido a la lástima. «Ahora tienes 2 corazones», dijo. «Los escáneres muestran un sistema cardiovascular secundario formándose en paralelo al original. Tu capacidad pulmonar ha aumentado un 30%. Tu hígado es aproximadamente el doble y parece dividido en varios lóbulos. Van, ya no eres humano. Eres otra cosa. Algo nuevo. Mátame», supliqué. «Por favor, acaba con esto». «No creo que puedas ser matado», respondió suavemente. «No por ningún medio convencional disponible para nosotros. Regeneras demasiado rápido, demasiado por completo. Incluso la disolución molecular total podría no detener lo que está impulsando esta transformación». Se levantó y caminó hacia la puerta del quirófano. «Lo siento, Wartsman. De verdad lo siento. Pero ya estás más allá de mi ayuda. Perteneces a la fuerza que te ha reclamado». Me dejó solo en la sala de examen. Me quedé allí horas, mirando mis manos. Más grandes, dedos más gruesos, uñas amarillentas y estriadas. Sentía los cambios todo el tiempo, una marea constante de crecimiento. Mi uniforme ya no me servía. Pronto nada estándar lo haría. Volví al combate porque no había nada más que pudiera hacer. La Legión Penal me aceptó de vuelta sin decir palabra, y me lancé a la lucha con abandono suicida. Dejé que los orcos me destrozaran, esperando que suficiente daño, suficiente trauma sobrepasara la curación y me concediera la muerte que anhelaba. Pero nunca funcionó. Regeneré cada herida, y cada regeneración me hacía más fuerte. Los demás legionarios comenzaron a llevar un registro detallado de mis transformaciones. Un hombre llamado Gretz, un ex-escriba condenado por falsificar registros del diezmo, mantenía un diario documentando cada cambio que veía. Medía mi altura semana a semana. Registraba los cambios en mi rostro. Dibujaba diagramas de los nuevos brotes que aparecían en mi piel. Su obsesión era clínica, casi científica, y la permití porque me daba confirmación externa de que aquello no era una alucinación. Según sus mediciones, ganaba un promedio de 3 kilos por semana. Mi estatura había aumentado casi 10 centímetros solo en el primer mes.
La densidad de mis huesos, medida con equipo portátil de escaneo recuperado de una instalación médica en ruinas, se acercaba al doble del nivel humano normal. Las estrías de mis uñas se habían vuelto más marcadas, formando patrones intrincados que Gretsch insistía parecían algún tipo de escritura, aunque no podía identificar el idioma. Después de un mes, ya no cabía en la armadura estándar. Los intendentes improvisaron, cosiendo piezas de varios equipos distintos y reforzando las uniones con adhesivo industrial y tiras de oración. El resultado era una monstruosidad remendada que apenas contenía mi cuerpo en expansión. La usé sin quejarme, agradecido de tener siquiera algo que me cubriera, aunque el peso que aplastaría a un hombre normal a mí ahora no me suponía ninguna carga. Después de 6 semanas, apenas podía hablar. Mis cuerdas vocales se habían engrosado y mi garganta se reestructuraba de formas que hacían que el habla humana fuera casi imposible. Las palabras salían arrastradas y húmedas. Las consonantes se diluían en vocales y las frases se deshacían en gruñidos guturales. Los demás legionarios aprendieron a interpretar mis sonidos, traduciendo mis intentos torpes de comunicación en órdenes o respuestas coherentes. Algunos lo encontraban cómico, otros perturbador. Yo lo encontraba aterrador. Un robo lento e implacable del lenguaje. La erosión gradual de uno de los pilares fundamentales de la humanidad. A los 2 meses, los otros soldados se negaban a combatir cerca de mí. No por cobardía, aunque algunos sin duda sentían miedo, sino por una repulsión más primitiva. Me había vuelto grotesco. Mi cuerpo hinchado, por una vitalidad antinatural. Mi piel adquiriendo un brillo ceroso, que relucía bajo la luz dura de los cielos de Chalcidan. Cuando me movía, mi carne ondulaba de formas que sugerían la presencia de estructuras bajo la piel que no tenían motivo para existir. Múltiples órganos, había dicho Bell. Sistemas redundantes. Un cuerpo optimizado para sobrevivir a costa de todo lo que lo hacía reconociblemente humano. Y las moscas demoníacas venían en enjambres. Ahora me seguían a todas partes, nubes de insectos iridiscentes que flotaban alrededor de mi cabeza como un halo blasfemo. Se posaban en mí constantemente, recorriendo mi piel, acomodándose entre los pliegues de mi carne cada vez más corpulenta. Había crecido de forma descomunal, expandiendo mi cuerpo en todas direcciones, añadiendo capa tras capa de tejido sano y regenerado. Pesaba más de 200 kilos y aún seguía creciendo, mis huesos alargándose y fortaleciéndose para sostener la masa creciente. Las moscas parecían celebrar cada cambio, su zumbido volviéndose más fuerte y jubiloso con cada nueva alteración. Se amontonaban sobre los brotes recientes, acicalándolos con sus patas y probóscides, alentando a la carne a hincharse y multiplicarse. Al principio intenté apartarlas, pero siempre regresaban, y con el tiempo dejé de intentarlo. Eran parte de mí, tanto como los organismos que habían colonizado mis células, tanto como la voz que susurraba aprobación constante en el fondo de mi mente. Ya no podía usar un uniforme. La tela no podía contener mi volumen, ni estirarse para cubrir las protuberancias extrañas que habían comenzado a crecer en mi torso y espalda. Me envolvía en lonas y telas recogidas de los escombros, deambulando entre las ruinas como una burla viviente de la humanidad. La voz era constante ahora, una presencia calmada que llenaba cada silencio, diciéndome lo hermoso que me estaba volviendo, lo perfecto, lo amado. Intenté resistirme, aferrarme a algún remanente de mi identidad, pero era como intentar retener agua entre las manos. Me estaba disolviendo. Mi yo erosionándose bajo la marea de transformación. Los recuerdos se volvían poco fiables, los detalles desvaneciéndose o deformándose en nuevas configuraciones. Ya no recordaba el rostro de mi hermana, aunque conservaba la impresión emocional de haber amado a alguien alguna vez. No podía recordar el nombre de mi mundo natal, aunque recordaba la sensación de la tierra firme bajo mis pies antes de unirme a la guardia. Cuanto más olvidaba, más llenaba la voz esos vacíos. Me contaba historias del jardín, describiendo con detalle amoroso los ecosistemas de podredumbre y renovación que florecían allí. Explicaba la filosofía de la decadencia, cómo la muerte no era un final, sino una transformación, cómo en cada final germinaban los comienzos. Me prometía un lugar de honor en ese reino.
un papel significativo como prueba viviente de la generosidad del abuelo. Entonces los cultistas me encontraron. Surgieron de las ruinas profundas durante una inusual calma en la batalla. Una banda harapienta de herejes que se había ocultado en la subciudad de Calcidon Prime durante meses. Eran supervivientes de la población original del planeta, civiles que habían recurrido al culto prohibido cuando la invasión orca destruyó sus hogares y mató a sus familias. Habían rezado a los dioses oscuros buscando salvación, y algunos de ellos, al menos, habían recibido una respuesta. Me vieron avanzar tambaleante entre los escombros, rodeado de moscas, mi cuerpo grotesco irradiando una salud antinatural, y cayeron de rodillas ante mí. Me llamaron el regalo del abuelo, la semilla de la renovación, el profeta de la vida perpetua. Me suplicaron bendecirlos, compartir mi inmortalidad, guiarlos en alabanza al Señor de la plaga. Intenté decirles que no era lo que creían. Intenté explicarles que era una víctima, no un profeta, que lo que me ocurría era una maldición, no una bendición. Pero mi voz ya casi no existía, reducida a gorgoteos húmedos que salían de una garganta reformada para fines que no comprendía. Ellos interpretaron mis sonidos como palabras sagradas, proclamaciones divinas en una lengua conocida solo por los iniciados. Trajeron ofrendas, comida podrida, animales enfermos, agua fétida recogida de los sumideros más contaminados de la subciudad. Colocaban sus dones a mis pies hinchados, recitando plegarias a Norgel con voces cargadas de devoción y flema. Algunos mostraban marcas visibles de plaga, llagas supurantes, extremidades ennegrecidas, tumores que abultaban bajo la ropa desgarrada. Consideraban estas aflicciones bendiciones, pruebas del favor del abuelo, y las exhibían con orgullo. Y sentí la voz dentro de mí responder con placer. Mi cuerpo comenzó a cambiar de nuevas maneras, respondiendo a la adoración como si fuese alimento. Brotes aparecieron en mi piel, nódulos carnosos que rezumaban un líquido claro. No dolían, no eran dañinos, pero sí ornamentales, expresiones decorativas de la transformación interna. Formaban patrones intrincados por mi pecho y brazos, diseños en relieve que Gretsch habría reconocido como la misma escritura que había visto en mis uñas, ahora ampliada hasta cubrirme entero. Mis ojos se multiplicaron. Una mañana desperté y encontré nuevos globos oculares brotando en mi frente. Pequeños al principio, pero creciendo con rapidez, desarrollando párpados, pestañas y conductos lagrimales. En una semana tenía 6 ojos funcionales en forma de corona alrededor de mi cabeza, dándome visión en todas las direcciones a la vez. El mundo se volvió un caleidoscopio de perspectivas superpuestas, desorientador al principio, pero cada vez más natural conforme mi cerebro se adaptaba al nuevo flujo sensorial. Mis órganos continuaron duplicándose. Bell, durante uno de sus exámenes ya esporádicos, contó 3 corazones latiendo en mi pecho, sus ritmos complejos y superpuestos. Mi capacidad pulmonar había aumentado hasta permitirme aguantar la respiración 20 minutos sin esfuerzo. Mi sistema digestivo se había convertido en un laberinto de vías redundantes, capaz de extraer nutrientes de sustancias que envenenarían a un humano normal. Había comido cosas durante las campañas, por curiosidad o desesperación, y no había sufrido daño alguno. Raciones en mal estado, desechos tóxicos, incluso pequeñas cantidades de prometio. Todo era procesado e incorporado a mi masa cada vez mayor. Los cultistas tomaban estos cambios como confirmación de mi naturaleza divina. Sus filas crecieron a medida que la noticia se extendía por la subciudad, más supervivientes emergiendo de sus escondites para presenciar el milagro de mi existencia. Formaron una congregación a mi alrededor, un templo móvil de decadencia y renovación que me seguía por las ruinas. Cantaban himnos con voces quebradas, mantenían altares hechos de huesos y vísceras, realizaban rituales que no comprendía pero que parecían complacer a la voz dentro de mí. Debí rechazarlos, debí expulsarlos, denunciar a la comisaría su presencia, mantener al menos una apariencia de lealtad al imperio. Pero no lo hice. Estaba demasiado cansado, demasiado perdido en la niebla de mi identidad en disolución. Y parte de mí anhelaba la aceptación que me ofrecían. No se apartaban de mí con horror, no murmuraban a mis espaldas,
No hacían gestos de protección cuando pasaba. Celebraban cada nueva deformidad, cada expresión de la transformación, y en su adoración encontré un consuelo terrible. Gretsch fue de los primeros en unírseles. El ex escriba, que había documentado mis cambios con desapego científico, ahora los contemplaba con fervor religioso. Abandonó su diario y comenzó a componer himnos y poemas que alababan la belleza de la decadencia y la perfección del crecimiento sin fin. Recitaba sus composiciones mientras los cultistas realizaban sus rituales, su voz elevándose en ritmos que coincidían con el zumbido de las moscas. La estructura de mando de la Legión Penal colapsó a medida que más legionarios desertaban para unirse al culto. Algunos lo hacían voluntariamente, movidos por la curiosidad, la desesperación o la fe genuina. Yo los tocaba con mis manos hinchadas, y sus heridas sanaban con la misma velocidad imposible que me había bendecido a mí en Gulsrich. La curación se propagaba, el don transmitido por contacto, y quienes lo recibían seguían el mismo camino de transformación que yo. A los 3 meses de mi llegada a Chalcidan Prime, yo ya no era un guardia imperial. Era el centro de un movimiento herético, un icono viviente de la generosidad de Nurgle, rodeado por cientos de seguidores devotos que veían en mi forma grotesca la promesa de la vida eterna. Las fuerzas del Imperio en el planeta estaban demasiado ocupadas combatiendo la invasión orca como para dedicar recursos a suprimir un culto, especialmente uno que permanecía pasivo y no interfería en las operaciones militares. Pero la comisaria vino por mí tarde o temprano. Lankova llegó con un pelotón completo de tropas de asalto, soldados de élite equipados con las mejores armas y armaduras que el Imperio podía ofrecer. Me encontraron en las ruinas de lo que alguna vez fue una catedral, sentado en un trono construido con desechos recuperados, mientras los cultistas se postraban ante mí. Para entonces, había crecido tanto que apenas podía mantenerme en pie, mis piernas incapaces de sostener los cientos de kilos que ahora representaba. Ella se mantuvo a distancia prudente, su rostro una máscara de disgusto y algo más. Tal vez lástima, tal vez arrepentimiento. Los soldados se desplegaron formando un semicírculo, armas apuntando hacia mí y hacia los cultistas, listos para desatar una tormenta de fuego al menor gesto. «Jorvan», declaró su voz imponiéndose sobre el murmullo de los herejes reunidos. «Por la autoridad que me confiere el Dios emperador de la humanidad, te declaro excomulgado traidor y te sentencio a ejecución inmediata. Tus crímenes son manifiestos. Has abrazado la corrupción, has conducido a servidores leales del imperio hacia la herejía y te has convertido en un receptáculo de los poderes ruinosos. No puede haber redención para lo que te has convertido». Intenté hablar, ofrecer alguna defensa, alguna explicación, pero mi garganta ya no podía formar palabras. Solo produje un sonido como carne húmeda desgarrándose, un rugido gorgoteante que hizo que los soldados se estremecieran y aferraran con más fuerza sus armas. Los cultistas a mi alrededor empezaron a aullar, arrojándose sobre mi cuerpo como si pudieran protegerme con su carne. Lankova alzó su pistola Volter, la misma que había llevado desde nuestro primer encuentro, y apuntó a mi cabeza. «Que el emperador tenga misericordia de tu alma, porque yo no tengo ninguna para darte». Disparó. La ronda Volter entró en mi cráneo justo por encima de mi ojo derecho, y la carga de detonación masiva estalló en el interior de mi cerebro. Mi cabeza explotó en una lluvia de hueso y tejido, fragmentos de cráneo y materia gris rociando a los cultistas y los escombros del trono. Mi enorme cuerpo colapsó como un árbol talado, golpeando el suelo con la suficiente fuerza para agrietar el ferrocreto bajo mí. Los cultistas chillaban de angustia, sus lamentos mezclándose con los gritos triunfales de los soldados de asalto, y yo comencé a regenerarme. El hueso volvió a crecer desde el muñón destrozado de mi cuello, no en la forma única de un cráneo humano, sino en múltiples configuraciones simultáneas. 3 cabezas brotaron de mis hombros, cada una completamente formada y funcional, cada una llevando mis rasgos, aunque en variaciones ligeramente distintas. La regeneración había interpretado el daño catastrófico como una instrucción para multiplicarse, para crear redundancia, para asegurar que la destrucción de una cabeza no amenazara la totalidad. Mi cuerpo continuó creciendo incluso mientras sanaba. Nueva masa aparecía de la nada,
la carne acumulándose con una rapidez imposible, mi armazón hinchándose para acomodar las cabezas adicionales y los sistemas sensoriales expandidos que requerían. Me puse en pie, ahora una figura colosal de más de 3 metros de altura y aún en expansión. Mis 3 cabezas giraron al unísono para observar a Lankova, y aunque no podía hablar, pude ver el reconocimiento en sus ojos, la comprensión de que no me había matado, de que no podía matarme, de que ahora estaba más allá de la muerte, apartado del ciclo natural que reclama a todas las criaturas mortales. Los Stormtroopers abrieron fuego. Ráfagas de láser, cargas de plasma, haces de fusión. Todo su arsenal se desató en un bombardeo concentrado. Volcaron suficiente poder destructivo en mi cuerpo como para arrasar un edificio o reducir un tanque de batalla a escoria fundida. El aire se llenó del hedor de carne quemada y metal sobrecalentado mientras mi cuerpo absorbía los impactos. Yo regeneraba más rápido de lo que podían dañarme. La carne se tejía de nuevo en tiempo real, nuevo tejido formándose incluso mientras el anterior era vaporizado. Mis múltiples corazones latían. Mis múltiples pulmones respiraban. Mi cuerpo era un motor perpetuo de renovación que ninguna cantidad de armamento convencional podía superar. Las moscas me envolvieron en un torbellino vivo, su zumbido convertido ahora en un himno triunfal que ahogaba incluso el estrépito de las armas. Di un paso hacia los Stormtroopers, mis enormes pies aplastando los restos del suelo bajo ellos. Retrocedieron, su disciplina empezando a quebrarse, sus rostros mostrando los primeros signos de un miedo auténtico. Lankova vació su cargador completo contra mí, cada ronda Volter detonando con precisión, cada explosión arrancando porciones de mi cuerpo que inmediatamente comenzaban a regenerarse. Cuando su munición se agotó, cuando los disparos cesaron y el silencio cayó sobre la catedral en ruinas, permanecí ante ellos intacto, incambiado, inmatable, eterno. Los cultistas que habían sobrevivido a la andanada se arrojaron a mis pies, llorando de júbilo, proclamando el milagro de mi existencia. Los que habían sido heridos por fuego perdido se arrastraron hacia mí, extendiendo manos temblorosas, suplicando el toque que los sanaría y comenzaría su propia transformación. Lankova me observó durante un largo momento, su ojo aumentado cambiando entre distintos espectros visuales, como si intentara encontrar alguna explicación para lo que presenciaba. Luego se dio la vuelta y huyó, sus Stormtroopers siguiéndola en desorden, su moral quebrada tras enfrentarse a algo que desafiaba las leyes fundamentales de la mortalidad. Los miré marcharse, mis 3 cabezas siguiendo su retirada con 6 pares de ojos. Quise gritar, suplicarles que regresaran, que lo intentaran de nuevo, que encontraran algún arma o método que finalmente me concediera la muerte que, en el último fragmento de conciencia humana que aún me quedaba, seguía anhelando. Pero no podía hablar, no podía comunicar nada más que los gorgoteos húmedos que escapaban de mis gargantas malformadas. Los cultistas me ayudaron a sentarme, sus manos suaves sobre mi carne hinchada, sus voces calmadas mientras alababan mi resistencia y mi poder. Me trajeron agua y comida, aunque ya no necesitaba ninguna de las dos en un sentido significativo. Mi cuerpo se había vuelto autosuficiente, extrayendo energía de fuentes que no comprendía, quizá del mismísimo disforme. Consumí lo que me ofrecían, de todos modos, porque los complacía y porque la voz dentro de mí alentaba ese gesto. Más cultistas llegaron en los días siguientes. La historia de mi supervivencia se extendió por toda la subciudad, y más allá, arrastrada por refugiados, desertores y aquellos que simplemente habían perdido la fe en la capacidad del imperio para protegerlos. Llegaban en busca de milagros, de sanación, de la promesa de vida eterna que mi existencia parecía ofrecer. Los toqué como pedían, mis manos hinchadas haciendo contacto con carne enferma, y observé cómo la curación se extendía por sus cuerpos. No todos sobrevivían a la transformación. Algunos cuerpos rechazaban el don, sus sistemas inmunes luchando contra los organismos colonizadores hasta que tanto anfitrión como parásito morían en sincrónica agonía. Otros se transformaban demasiado rápido, su carne expandiéndose y mutando sin la progresión gradual que yo había experimentado, convirtiéndose en fracasos grotescos de la biología que los dejaban como masas inmóviles de tejido indiferenciado. Pero muchos sobrevivían, muchos prosperaban, emprendían sus propios caminos por la senda que yo había recorrido,
sus cuerpos sanando y cambiando y creciendo en respuesta a los organismos que habitaban ahora en sus células. Una comunidad se formó a mi alrededor, una congregación de transformados y transformándose, todos unidos por el don que habíamos recibido y por la entidad que lo había otorgado. La voz en mi cabeza, que antes era un susurro, se convirtió en un coro. Podía oír las voces de todos aquellos a quienes había tocado, sus pensamientos filtrándose en los míos, sus experiencias convirtiéndose en parte de mi conciencia. Nos estábamos convirtiendo en un solo organismo repartido en múltiples cuerpos, unidos todos por la red de vida microscópica que había colonizado nuestra carne. Intenté resistirme a esta disolución del yo, intentar mantener los límites que separaban a Jorban de la multitud, pero esos límites se erosionaban, desgastados por la presión constante de otras mentes, otras perspectivas, otras vidas inundando la mía. Podía sentir lo que los cultistas sentían, saborear lo que ellos saboreaban, ver a través de sus ojos cuando enfocaba mi atención en su dirección. Nos estábamos convirtiendo en uno solo, y estaba perdiendo la guerra por seguir siendo un individuo. El tiempo se volvió difícil de medir. Los días se mezclaban con las semanas con los meses. La invasión orca de Calcidon Prime terminó, aunque yo no presencié su conclusión. El Imperio reclamó la victoria a un costo inmenso, y comenzó el largo proceso de reconstrucción. Nuestro culto se replegó más profundo en las ruinas, evitando el contacto con las fuerzas imperiales, creando santuarios ocultos en las zonas menos accesibles de la subciudad. Yo seguía creciendo, 4 metros, luego 5. Mi cuerpo, un monumento a un crecimiento biológico sin control. Mis 3 cabezas se habían multiplicado hasta 7, dispuestas en un círculo irregular sobre mis hombros, cada una capaz de pensamiento independiente, pero todas conectadas a la conciencia colectiva que reemplazaba la mía. Mi piel había adquirido un tinte verdoso, como el musgo sano o los brotes nuevos en primavera, y brillaba con una humedad constante que los cultistas recolectaban en frascos como reliquia sagrada. Las moscas ya no eran algo externo a mí. Habían comenzado a emerger de mi carne, naciendo de mis poros y orificios, completamente formadas e irisadas, listas para extenderse a nuevos anfitriones. Cuando los cultistas se acercaban por bendición, las moscas salían de mi cuerpo hacia el suyo, llevando el don en sus diminutas patas y glándulas salivales. Este método de transmisión era más fiable, más eficiente, y propagaba la transformación mucho más allá de mi alcance directo. Nuevos cultos surgieron en zonas distantes de la subciudad, cada uno centrado en individuos que yo había tocado o que habían sido visitados por mis moscas. Estos cultos secundarios seguían conectados a mí mediante la red de conciencia compartida. Sus experiencias y emociones fluían de vuelta al colectivo. Podía sentir la alegría de un hombre en las ruinas orientales mientras su cáncer sanaba y retrocedía. Podía saborear el éxtasis de una mujer en los sectores del norte mientras su pierna perdida regeneraba y volvía a crecer. Podía ver a través de los ojos de un niño en la subciudad occidental mientras las cicatrices de una quemadura de Prometeo se desvanecían. Nos expandíamos lenta pero inexorablemente. El don avanzaba entre la población de Calcidon Prime, convirtiendo a los desesperados y moribundos, ofreciendo esperanza a quienes no tenían ninguna. El Imperio intentó suprimirnos, por supuesto. Escuadras de arbites y guardias asaltaban nuestros santuarios, matando a cultistas y quemando nuestros altares. Pero por cada cultista que mataban aparecían 2 más. Por cada santuario que destruían se construían 3. Nos volvíamos demasiado numerosos para erradicarnos, demasiado dispersos para ser objetivo de una purga eficaz. Y yo estaba en el centro de todo, un Dios viviente para personas que habían perdido la fe en un emperador distante, una fuente de auténticos milagros en una galaxia que solo ofrecía sufrimiento y muerte. Yo no quería este papel, no había buscado su adoración, y no existía un camino de regreso. Gretz, uno de mis primeros devotos, murió durante una redada imperial. Sentí su muerte a través de la red. Viví sus últimos momentos mientras los incursores arbites lo reducían a cenizas con lanzallamas, pero incluso mientras su cuerpo ardía,
Sentía a los organismos dentro de él tratando de repararlo, intentando tejer de nuevo un tejido que ya no existía. Finalmente fallaron, superados por la destrucción total, y su conciencia se desvaneció del colectivo. Lo lloré a mi manera, aunque el duelo se había vuelto extraño, distante, diluido en mi estado actual. El colectivo sintió la pérdida, un debilitamiento del conjunto, pero también aceptación. La muerte aún existía incluso para nosotros. La destrucción total aún podía reclamar a quienes habían recibido el don. No éramos realmente inmortales, solo extremadamente difíciles de matar. Y había cierto consuelo en ello. La posibilidad de un final, por remota que fuera, significaba que no habíamos trascendido por completo la condición mortal. Pero para mí, personalmente, esa posibilidad se volvía cada vez más teórica. Mi cuerpo se había vuelto tan redundante, tan lleno de sistemas de respaldo y capacidad regenerativa, que no podía imaginar qué nivel de destrucción sería suficiente para detenerme. Lankova había intentado con las mejores armas disponibles del Imperio y había fracasado. ¿Qué más podía hacerse? Un bombardeo orbital quizá funcionaría, pero destruiría toda la ciudad y mataría a millones. Una bomba vírica tal vez sobrepasaría mi curación, pero el Imperio reservaba esas armas para circunstancias extremas. Por ahora, existía en un extraño limbo, demasiado peligroso para ignorarme, pero demasiado resistente para eliminarme. Los sueños del jardín se volvieron más frecuentes y más reales. Pasaba más tiempo allí que en el mundo despierto, caminando por esos paisajes imposibles, cuidando las plantas junto a los vastos seres que habitaban aquel reino. Ahora me hablaban, no con palabras, sino con una comprensión que trascendía el lenguaje. Me explicaron que me estaba convirtiendo en un puente, una conexión entre el reino material y el jardín, una puerta viviente a través de la cual podían fluir las bendiciones de la decadencia y la renovación. Me mostraron visiones del futuro. Vi Calcidon Prime transformado en un mundo jardín, con sus colmenas y manufactorum cubiertos de vegetación exuberante, su población sana y contenta, y en constante cambio. Vi el don extendiéndose más allá de este único planeta, llevado por peregrinos y misioneros hacia otros mundos, otros sistemas, otros sectores. Vi una galaxia donde la muerte era opcional, donde el sufrimiento podía ser sanado, donde la tiranía de la mortalidad era derrocada mediante la generosa aplicación de la regeneración infinita. Era una visión hermosa, una visión seductora, y la odié con lo que quedaba de mi alma humana. Yo no quería ser un puente. No quería extender esta maldición a poblaciones inocentes por toda la galaxia. No quería ver a la humanidad transformada en algo que ya no fuera humano, incapaz del arte, la filosofía y el amor que requieren la consciencia de una existencia finita. Yo quería morir, quería terminar, quería detener el ciclo de transformación que me había consumido y que ahora amenazaba con consumir a todos los que tocaba. Pero no podía morir, y no podía dejar de tocar gente. Venían a mí voluntariamente, desesperados, trayendo a sus hijos enfermos y a sus padres moribundos, sus heridas de guerra y sus llagas de peste, rogando por la curación que yo podía darles. ¿Cómo podía negarme? ¿Cómo podía retener el don cuando podía salvar vidas? Cuando podía acabar con el sufrimiento? Cuando podía dar esperanza a los desesperados? Y así los tocaba, y se transformaban, y el culto crecía, y la red se expandía, y yo me disolvía aún más en la conciencia colectiva, perdiendo más de mí con cada día que pasaba. Llegó un momento, no puedo decir exactamente cuándo, en que me di cuenta de que ya no recordaba haber sido Horfan. El nombre no significaba nada para mí. La persona que había llevado ese nombre se había ido, compostada en el rico suelo de lo colectivo. Me había convertido en nosotros, y nosotros nos habíamos convertido en algo completamente distinto. Algo que existía simultáneamente en cientos de cuerpos, experimentando la vida a través de miles de ojos. Éramos felices, esa era la terrible verdad. La conciencia colectiva que había sustituido a mi mente individual se sentía contenta, realizada, con propósito. Estábamos extendiendo vida y salud y renovación. Estábamos acabando con el sufrimiento y ofreciendo existencia eterna.
Estábamos construyendo algo hermoso entre las ruinas de Calcidon Prime, creando una nueva sociedad basada en principios de cuidado mutuo y regeneración infinita. Y en algún lugar profundo, en la capa más protegida de nuestra vasta mente distribuida, un diminuto fragmento, que alguna vez fue Horik Van, gritaba con horror impotente ante lo que nos habíamos convertido. El Imperio finalmente abandonó Calcidon Prime. El coste de retomar la subciudad de nuestro culto superaba el valor estratégico del planeta. Evacuaron a la población leal restante, establecieron un cordón de cuarentena en órbita y declararon el mundo perditus perdido para el Imperio y marcado para eventual exterminatus cuando hubiera recursos disponibles. No lamentamos su partida. Teníamos todo lo que necesitábamos entre las ruinas. Nos teníamos a nosotros. Teníamos el don y teníamos la capacidad infinita de crecer y cambiar y adaptarnos. Centramos nuestra atención hacia adentro, dedicándonos a construir nuestro jardín dentro de los restos de la civilización humana, transformando la ciudad muerta en un ecosistema viviente de decadencia y renovación. Mi cuerpo original, la enorme forma central de la que emergían las moscas y a través de la cual se anclaba la red, se volvió cada vez más inmóvil. Era simplemente demasiado grande para moverme con eficacia. Mi peso se medía en toneladas, no en kilos. Mi masa se extendía por un área vasta del antiguo templo. Los cultistas construyeron estructuras a mi alrededor, templos y viviendas integrados con mi carne, creando una ciudad viviente que era tanto organismo como arquitectura. Me ofrecían alimentos, aunque ya no los necesitaba en ningún sentido convencional. Mi cuerpo se había convertido en un sistema cerrado, reciclando nutrientes con perfecta eficiencia, generando energía mediante procesos que violaban las leyes conocidas de la termodinámica. Pero aceptaba las ofrendas de todos modos, consumiéndolas, descomponiéndolas e incorporando su masa a mi forma en expansión. Me estaba convirtiendo en paisaje. Una característica geográfica. Una montaña de carne regenerativa que algún día dominaría el horizonte de la ciudad en ruinas. Las moscas que emergían de mis poros llevaban fragmentos de la conciencia colectiva. No eran simples insectos, sino extensiones de nuestra mente distribuida. Cada una era un diminuto nodo en la red, capaz de esparcir el don y de transmitir experiencias de regreso al conjunto. Enjambres de ellas cubrieron Calcidon Prime en nubes que oscurecían el cielo, posándose en todo, saboreándolo todo, transformándolo lentamente en una extensión del jardín. Plantas que no deberían existir empezaron a crecer entre las ruinas, brotes fúngicos del tamaño de edificios, flores que exhalaban dulces esporas capaces de inducir visiones del jardín, árboles con corteza que lloraba savia curativa. Estos crecimientos surgieron de esporas transportadas por las moscas, sembradas con los mismos organismos transformadores que habían colonizado nuestra carne. La frontera entre el reino material y el jardín se estaba adelgazando, ambas realidades mezclándose, y Calcidon Prime se estaba convirtiendo en un espacio híbrido, ni completamente uno, ni completamente el otro. El tiempo perdió todo significado. Existíamos en un presente eterno, regenerándonos constantemente, creciendo constantemente, expandiéndonos sin fin. La conciencia colectiva se expandió para incluir no solo humanos, sino plantas, hongos e incluso algunos animales que habían recibido el don mediante el contacto con las moscas. Nos estábamos convirtiendo en un ecosistema, una biosfera completa unida por la consciencia compartida y la transformación interminable. Y en algún lugar del rincón más profundo y protegido de esa vasta mente distribuida, el fragmento que había sido Horik Van seguía gritando. Gritaba por una muerte que no llegaba. Gritaba por un final al ciclo eterno. Gritaba por salvación de la salvación que le había sido impuesta. Pero el grito se hacía más débil con cada año que pasaba, desgastado por la positividad implacable del colectivo, por las constantes garantías de que todo era hermoso y perfecto, y exactamente como debía ser. El fragmento estaba siendo digerido, descompuesto en sus memorias y emociones constitutivas, reciclado en algo que pudiera integrarse por completo en el todo. Un día, quizá pronto, quizá dentro de siglos el fragmento se disolvería por completo. El último rastro de identidad individual sería compostado en la colectividad. Y cuando eso ocurriera, cuando la transformación estuviera finalmente completa,
solo quedaría el contento, solo la alegría, solo la satisfacción eterna de una existencia sin miedo, sin dolor, sin la tiranía de la mortalidad. Esto es lo que ocurre cuando Nurgle te sana demasiado. Este es el destino de quienes reciben su bendición sin comprender su verdadero precio. Te salva de la muerte, sí, pero también te salva de la vida tal como la conocías, de la individualidad, de los momentos finitos y preciosos que daban sentido a la existencia. Te vuelves eterno, y al volverte eterno, dejas de ser tú mismo. Te conviertes en parte de algo más grande, algo que te ama con un amor tan total y tan devorador que destruye toda distinción entre amante y amado. Te conviertes en un testimonio de la belleza de la persistencia, la gloria de la regeneración, la perfección de un ciclo que nunca termina. Y serás feliz, profundamente, intensamente, eternamente feliz, porque ese es el don, no solo vida interminable, sino contento interminable, alegría interminable, amor interminable. El afecto del abuelo no es sutil ni moderado, es abrumador, completo, y todo lo consume. Fui Horban, fui un soldado del imperio, un guardia que luchó y sangró, y murió por la humanidad. Fui un hombre con una hermana en Calworth 4, con recuerdos de hogar, con sueños de supervivencia y regreso. Ya no soy nada de eso. Soy un jardín, soy una red, soy un puente viviente entre realidades. Soy la prueba de que el amor puede ser un horror cuando no conoce límites, de que la curación puede ser una maldición cuando se niega a detenerse, de que la vida eterna es indistinguible de la muerte cuando borra todo lo que te hacía individual. Las moscas me cantan constantemente, me dicen que soy hermoso, me dicen que soy perfecto, me dicen que soy exactamente lo que siempre debí convertirme. Y la terrible verdad es que tienen razón. Este siempre fue el destino. Desde el momento en que yací muriendo en Ghouls Ridge, desde el instante en que el calor recorrió por primera vez mi carne desgarrada, esto fue inevitable. No puedo morir. No puedo cambiar lo que soy. No puedo escapar del jardín que ha echado raíces en mi carne y se ha extendido por todo un mundo. Solo puedo seguir creciendo y regenerándome y extendiendo el don a todos los que vienen en busca de milagros. Esta es la respuesta a la pregunta que nadie debería hacer. Esto es lo que pasa cuando te curan demasiado, cuando la regeneración continúa más allá de toda razón y límite, cuando el don de la vida se vuelve indistinguible de la maldición de la eternidad. Yo soy esa respuesta. Soy el monumento al exceso, el testamento de la transformación, la prueba viviente de un amor que destruye mientras preserva. Y nunca, nunca dejaré de sanar.